Muy buenos días, me da gusto saludarlos en esta mañana. Estamos ya entrando en la recta final increíble de este libro de Juan que hemos estado reflexionando a manera de devocional. Espero que ya se esté generando la necesidad, el hábito para los que no lo habían tenido, pues de tener un tiempo de reflexión en la palabra. Realmente hay muchas formas de llevar un devocional. Por cuestiones de tiempo estamos usando esta con una pequeña lectura por párrafos y con una pequeña explicación, una oración. En realidad ustedes podrían hacer sus notas, podrían memorizar algún verso. Y yo creo que un poco más adelante vamos a hacer una dinámica un poco diferente para que podamos aprender otra manera de llevar el devocional. Pero ahora vamos a respetar este formato que hemos tenido. Ya, insisto, ya casi vamos a llegar al final. Pero, pues, creo que hemos aprendido cosas muy interesantes. Hoy vamos a hablar acerca de la sentencia de muerte para Jesús. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que Él nos guíe. Señor, te damos muchas gracias por la vida que nos das en esta mañana, en este día. Gracias porque abrimos nuestros ojos y podemos reflexionar en tu palabra, Señor. Estoy seguro que hay muchas situaciones alrededor de nuestra vida, quizás algunas difíciles, enfermedad, problemas, necesidades. Queremos poner todo en tus manos. Queremos decirte que confiamos en ti, en tu bondad y esperaremos de tu misericordia y tu respuesta. Toma en tus manos la vida de cada persona que puede estar enferma, Señor, en recuperación, o aquellos que simplemente tenemos un problema que rebasa nuestra capacidad de respuesta y lo llevamos a ti con todo nuestro corazón, te lo entregamos y permítenos descansar sabiendo que tú estás a cargo de nuestros problemas. Ilumina nuestra mente para entender tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a nuestra lectura. Es el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 1 al 16. Entonces Pilato mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con una corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada el Empedrado, en hebreo Gábata. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban. Crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran.
qué pasaje, qué contrastes. Fíjense, ¿qué será más importante, el qué dirán, las convicciones propias? Es triste pensar que muchas veces nuestras convicciones se queden de lado para que podamos ir con la corriente, con la multitud, con la voz de la mayoría y poder expresar las cosas que la mayoría dicen. Este es un cuadro sin duda alguna de eso. Fíjense, a pesar de que Pilato no encuentra que Jesús sea culpable, lo primero que hace es mandarlo a azotar. Y describe ese látigo. Todos los que vimos la película de la Pasión, esta última que produjo Mel Gibson, realmente es escalofriante. Quizás sea la película más cruda, más real que se haya visto en relación a la crucifixión de Jesús. Y justo recuerdo esta escena cuando le están dando de latigazos y ya la espalda se ve tremendamente mal. Y entonces en eso lo voltean para golpearlo en la parte de frente. Realmente es un cuadro de dolor, de tristeza. No entiendo cómo esta gente podía pensar que en nombre de Dios estaba haciendo justicia. Bueno, los soldados agarran una corona de espinas y obviamente no la pusieron con cuidado, la clavaron literalmente en su cabeza, en sus sienes. Y pueden imaginar el dolor que está brotando de las heridas abiertas a causa de los látigos, a causa de las espinas clavadas en la cabeza. Y después siguen una serie de burlas. Viva el rey de los judíos. Dice que se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Además de eso, se estaban turnando para hacerlo. Bueno, Pilato vuelve a salir y le declara al pueblo que él no lo ve culpable. Y les presenta a Jesús con su manto y con la corona de espinas en un cuadro de burla, por demás cruel. Y entonces los principales sacerdotes, asusando al pueblo, siendo ellos líderes, empiezan a gritar que lo crucifiquen. Y Pilato todavía no está convencido. Él dice, llévenselo ustedes y crucifíquenlo. Dice, yo no lo encuentro culpable. Y ahora los líderes judíos hacen una declaración del por qué lo están llevando a la muerte. Y dice, según nuestra ley debe morir porque él afirmó que era el Hijo de Dios. Fíjense que yo ahorita mismo podría afirmar esto, ¿no? Podría decir, yo soy el Hijo de Dios. Cualquiera loco igual que yo podría hacer alguna afirmación de ese tamaño. Pero Jesús dio evidencias de ser el Hijo de Dios. No solamente dijo las palabras, sino hizo hechos, y ya revisamos algunos de los hechos que él hizo. No fueron milagros tan sencillos. Si le hubiera devuelto la vista a un ciego de la semana pasada, perdió la vista, hasta la ciencia médica podría tener un argumento contundente que nos convenciera de que pues, fue una coincidencia, ¿no? A lo mejor fue un alza de azúcar en la sangre y le afectó la vista y de repente pues se le normalizaron sus niveles de azúcar y volvió a recibir la vista. Pudiera ser eso, pero Jesús escogió a una persona que nunca había visto y que la ciencia con toda la tecnología es muy difícil que pueda hacer que se recupere la vista. Y yendo más allá, el caso de Lázaro no solamente fue el que haya estado muerta algunas horas. Seguramente han escuchado de aquellas personas que sufren de ataques y aparentemente mueren
Bueno, se habrán dado cuenta que en muchos lugares las cajas de muerto tienen un cristal. Si ese cristal, si hubiera algún signo de vida, pues obviamente se empañaría por la respiración. Es una manera más de probar que estaba muerto. Bueno, en el caso de Lázaro, las hermanas lo dijeron. Él ya tiene un olor putrefacto, ya los órganos estaban en descomposición. Y a la voz del Hijo de Dios, aquellos órganos empezaron otra vez a circular sangre y a cobrar vida. ¡Qué espectáculo! ¡Qué impresión! La gente fue testigo de todas estas cosas. Y sin embargo, ellos no están dando ningún crédito a este detalle. Dice, él debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Sí, pero lo afirmó seguido con antes y después y durante hizo milagros que podían constatar toda esta palabra. Dice la Biblia que cuando Pilato oyó esto, dice que tuvo más miedo. Él ya tenía miedo, pero ahora tuvo más miedo que nunca. Entonces se mete a Jesús otra vez y le trata de sacar más. ¿De dónde eres? Dime. Y Jesús, obedeciendo las palabras de Isaías, del profeta Isaías, dice, como cordero que fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Dice Jesús, le dice Pilato, ¿por qué no me hablas? ¿No te das cuenta de que yo tengo el poder de salvarte o tengo el poder de crucificarte? Y entonces Jesús abre su boca y dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Dice, así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. ¿Estará hablando de Judas? Yo creo que está hablando de los líderes religiosos. Ellos son los del mayor pecado. Ellos fueron los que fueron tejiendo todo este plan de acabar con Jesús. Bueno, Pilato trata de poner en libertad a Jesús, pero entonces los líderes van más allá y le dice, si pones en libertad a este hombre no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Esta era una parte complicada, muy complicada, porque más que rey de los judíos, Jesús es y era desde ese momento el Salvador del mundo. Era la respuesta de Dios para el pecado. De nada serviría que él se proclamara rey. Saben, y sin embargo, después de su muerte y su resurrección, ahora él ha sido proclamado no rey, ha sido proclamado el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No hay nadie como él, no hay nadie en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, que pueda siquiera tener un poquito de la gloria que él tiene. Así que Pilato se sienta en el tribunal, dice que ya era el día de la preparación de la Pascua y todavía les dice, bueno, pues ahí está su rey. Y otra vez los gritos de la gente, llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. Y él hace dos preguntas más. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey? Pregunta Pilato. Y otra vez esta gente perversa. No tenemos otro rey más que César. Qué ironía. Ellos deseando que venga un Salvador que les quite de yugo el imperio romano de encima. Y ahora resulta que ellos reconocen que César es su rey. Bueno, Pilato no puede hacer nada. En otro pasaje vemos que él inclusive se lava las manos. Hay otro pasaje que dice que su esposa tuvo pesadillas al respecto de esto y ella trata de convencerlo y le diga no tengas nada que ver con este hombre inocente. Y sin embargo pudo más los argumentos de los líderes religiosos. Pero en verdad pudo más el hecho de que Jesús había decidido poner su vida para salvarte a ti y salvarme a mí. Todos esos cuadros de burlas, de humillación, ya estaban escritos. Habían sido por lo menos 600, 700 años antes profetizados por Isaías, hablando de la redención, hablando de lo que Dios haría. Y realmente qué valor de Jesús como ser humano, de saber todo lo que iba a pasar y poner su corazón, poner su vida completa
para rendirla y pagar el precio que era necesario pagar para poder rescatarnos del pecado. Por eso ahora no tenemos ninguna necesidad de ser más esclavos del pecado, porque Jesús, con su muerte, compró nuestra libertad. Inclusive pudiéramos hoy mismo ser esclavos, pudiéramos ser presos por alguna razón, y sin embargo aún en esa condición seríamos libres. Acuérdense que lo que Jesús dijo no es para esta tierra, es hacia la eternidad. Es donde viviremos con Él para siempre. Y seguramente Él tendrá tiempo de explicarnos por qué hizo todo esto. Yo la verdad agacho mi cabeza y con una actitud humilde le digo gracias. Gracias por lo que has hecho. Gracias por no rehusar poner tu vida y por haber tomado mi lugar. ¿Me acompañas a agradecerlo en una oración? Gracias por el amor tan grande que has derramado sobre nosotros sin merecerlo. Gracias por tus cuidados, por haber derramado tu sangre, por haber aguantado el castigo que hasta ahorita estamos viendo, por cerrar tu boca y por decir que tu reino no es de este mundo, es del cielo, es a donde pretendes llevarnos cuando nuestra vida termine aquí. Ayúdanos a ver con fe esto, a creerlo y a vivir para ti, así como tú moriste para nosotros. Te damos gracias por lo que has hecho y te pedimos que nos ayudes a comprenderlo y a vivir de una manera congruente con lo que creemos, desde luego. Oro porque toda la gente que está siguiendo este devocional pueda entender estas cosas y pueda voltear su corazón a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga y nos vemos mañana en una emisión más de Levántate y come.